la masonería tuvo una importancia capital en lo que fue la historia argentina, digo, tuvo una importancia decisiva en la secularización del Estado, es decir, la separación de la Iglesia del Estado, que todavía incluso debería separarse aún más. Tuvo una importancia capital en lo que conocemos hoy la Argentina como la conformación política que tiene la Argentina, la conformación federal de la Argentina, con la batalla de Pavón, que fue la batalla que definió la Argentina que tenemos hoy. Tuvo una importancia capital en lo que fue la ley 1420, que fue una ley de educación libre, laica y gratuita. Y la verdad que fue importantísima también, incluso en el encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, porque fue organizada por la logia Estrella de Guayaquil. Si no, San Martín no sé si hubiera llegado a ese encuentro. Y sí, y si nuestra historia está plagada del trabajo de logias operativas, porque cuando hablamos de masonería tenemos que hablar de dos tipos de logias. Por lo menos cuando hablamos de la masonería escocesa, ¿no?, que es la que yo trabajé. La masonería escocesa se basa en dos tipos de logias, que son las logias operativas y las logias especulativas. Las logias especulativas son aquellas logias que un poco debaten sobre más las cuestiones filosóficas o cuestiones que no están tan vinculadas a la coyuntura, y las lógicas operativas son las lógicas que van al hueso, digamos. Por ejemplo más claro, la logia Lautaro, o la logia de los Caballeros Racionales de 1898 en Londres, fundada por Francisco de Miranda, que fue la que unió a un montón de patriotas que estaban en Europa, muchos de ellos combatiendo en diferentes guerras, por ejemplo, San Martín, que peleaba por España contra Francia, y diferentes patriotas que eran diferentes nativos del reino, del Reinato del Río de la Plata, los unió para poder armonizar el deseo de la liberación de lo que era el virreinato en ese momento de España. Sacando el tema del coronavirus de la pandemia, aquellas pandemias del cólera y de la fiebre amarilla. Sí, lo que ocurrió, estamos hablando del año 1861, si mal no recuerdo, o no, sí, más adelante. 1870 y pico, bueno, no importa el año, creo que era 1861 o 1871, pero no me acuerdo el año bien. Pero sí, efectivamente la gran logia argentina tuvo una actuación relevante, fue la que organizó las milicias de médicos y de ciudadanos que combatieron la pandemia, porque como bien vos decís, Sarmiento y todo lo que era la Corte Suprema, el gabinete y todo, se fueron a Mercedes, como ocurría en ese momento. De hecho, la zona adinerada y rica de Buenos Aires era lo que conocemos hoy como San Telmo, Barracas y todo eso, y en ese momento todas las personas que tenían mayor poder adquisitivo se escaparon a lo que eran las afueras, que era Belgrano, San Isidro y otros diferentes lugares, y en ese momento ellos lo que quedaron fueron los que después se quedaron como conventillos, ¿no?, que fueron la gente que fue tomando las casas y morían como moscas, porque hay que decirlo, murieron en ese momento. Buenos Aires tenía 160.000 habitantes y murió el 8% de los habitantes de Buenos Aires, murieron de fiebre amarilla, se fundó el cementerio de la Chacarita, o sea, fue un desastre. No fue una pandemia porque no era mundial, pero sí fue una epidemia que fue letal para muchos argentinos, y especialmente para los pobres y los inmigrantes. Bueno, la masonería, en realidad, hoy hay como diferentes posturas, ¿no? O sea, yo hablé mucho, yo di una charla en el gran templo que está en la calle Perón, el gran templo de la masonería, y por supuesto ellos se autoven a sí mismos como protagonistas de lo que está ocurriendo en el mundo y en la Argentina. Yo tengo algunas dudas al respecto. Creo que son más observadores que partícipes. Me parece que hoy tienen más influencia ONGs o organizaciones no gubernamentales que la masonería, pero que la masonería tranquilamente podría ponerse las pilas y tener una participación un poco más activa. Presidente, y antes de que Lisandro de la Torre fuera Lisandro de la Torre, que es el gran fiscal de la patria, digamos, ¿no?
Sí, Esto fue fines del siglo XIX y se batieron a duelo básicamente porque Lisandro Latorre no estaba muy de acuerdo y hablaba mucho en reuniones privadas de Irigoyen, lo trataba como viejo de mierda, y qué sé yo, y el otro. Irigoyen, un tipo de 40 años, tampoco era un viejo de mierda. Y Irigoyen también se ocupaba de denostarlo a Lisandro Latorre como cajetilla, perfumado, como decía que no tenía menos calle que Venecia, para utilizar frase de Maradona. Y finalmente deviene esto en un duelo a espada. Lisandro Latorre, un extraordinario espadachín. Hipólito Yrigoyen no tenía ni la más remota idea de cómo se usaba una espada, pero le dan 15 días a Yrigoyen para que se entrene. Yrigoyen se entrena y se produce el duelo. El duelo es un duelo muy salvaje porque era una persona que tenía estilo y trataba de desarrollar ese estilo de espadachín. de espadachín. Y enfrente tenía un toro que lo único que hacía era tirar mandobles a diestra y siniestra, que Lisandro Latorre, que era Hipólito Yrigoyen, no tenía ni la más remota idea de cómo se podía utilizar una espada. Finalmente, Yrigoyen le corta la cara en 2 o 3 lugares a Lisandro, y Lisandro le mete un puntazo en la nalga, en la cola. Entonces queda esta anécdota que vos decías, hacías referencia hace un rato, que entre demócratas progresistas y radicales se verdugueaban y uno le decía a otro, ¿por qué don Lisandro no se afeita la barba? Y entonces le contestaban nosotros, por la misma razón que don Hipólito Yrigoyen no se baja los pantalones. Y Frondizi le dice a Cook, que había hecho una crítica salvaje del radicalismo, le dice que él tenía la fe de los conversos, porque vos eras radical Sí. y ahora usted era radical y ahora critica a los radicales, qué sé yo, entonces tiene la fe de los conversos. Y ahí es cuando Cook se enloquece, termina la sesión, lo va a buscar fuera en bambalinas y le dice, y sí, yo era radical porque el radicalismo representaba un movimiento nacional y popular, pero cuando los radicales de Yrigoyen no existen más. Ahora existen ustedes que se juntan con la Unión Democrática para derrocar a Perón y qué sé yo, esto que el otro. Y bueno, gran discusión, gran debate y finalmente se terminan batiendo a duelo. Van a pistola, si mal no recuerdo, y fallan el tiro y no pasó nada, digamos, pero efectivamente el que luego sería presidente en el 58, que fue Frondizi, se bateó a duelo con John William Cook, que en ese momento todavía no tenía entrenamiento militar, que por ahí la historia hubiera sido diferente. Dicen lo que cuenta la historia, que Cook estaba muy caliente y que tiró a la cabeza, y que por eso falló el tiro, que en realidad lo que aconsejan cuando se batían a duelo es tirar al cuerpo, que hay mayor volumen, digamos, ¿no? Pero bueno. Se tiró a matar. Sí, que tiró a la cabeza porque estaba enloquecido, tenía un odio que no entraba en su cuerpo. Y después, justamente, la paradoja es que uno de los negociadores para que Frondizi fuera presidente fue John William Cook, aún en contra de sus propias convicciones, porque él decía que Frondizi los iba a traicionar.